Hoy te enseño a preparar la tarta Esterházy. Hola mi gente, hoy preparo para ti esta deliciosa tarta Esterházy. Se trata de un pastel típico de la gastronomía austrohúngara que se compone de unas capas de bizcocho de aquás, de avellanas y almendras y un relleno de muselina de vainilla. Por encima lleva un glaseado con una decoración, como puedes ver, preciosa. Vamos al lío. Y comienzo, como en todos mis vídeos, mostrándote los ingredientes. Puedes parar el vídeo aquí y anotarlos, o si no, también te los dejo en la descripción. Y comenzamos esta receta elaborando una deliciosa crema muselina de vainilla, para lo cual tomo 6 yemas de huevo, 20 gramos de maicena, 50 gramos de azúcar y unas gotas. Yo le he puesto esencia de almendra, también puedes echarle licor de almendras, licor de avellanas, esto es opcional. Y de 210 gramos de leche solo añado un poquito, el resto lo reservo y remuevo bien. Estoy haciendo ahora mismo una crema pastelera de vainilla normal. Ahora pongo el resto de los 210 gramos de leche en un cazo y le añado la pulpa de una vaina de vainilla. Yo estoy usando vainilla de Madagascar. Puedes usar la vainilla que más te guste o si no también puedes añadirle esencia de vainilla, unas gotas directamente. Pero la verdad es que la vainilla natural en una tarta de esta categoría pues le aporta un sabor inconfundible. Retiro la pulpa de la vaina que he abierto a lo largo y se lo añado a la leche. Esto no se tira, ¿eh? La vaina puedes secarla al sol y hacer este polvo de vainilla que te viene genial para aromatizar tus bizcochos. Bueno, disuelvo un poco las semillas de la vainilla en la leche y la pongo a calentar al fuego y cuando rompa a hervir la vierto a hilo sobre la mezcla de huevos. Tienes que ir removiendo para que no se te cuajen las yemas. Y ahora tomo toda la mezcla y la devuelvo al fuego en el mismo cazo. Ir removiendo, no pares de remover y a fuego medio vas a ir removiendo hasta que veas que espesa. Esta es una crema muy espesa porque lleva mucho huevo. Ya está lista. Ahora la dejo enfriar en un bowl. Como siempre, todas las cremas las filmamos a piel, esto es en contacto con la superficie, con film transparente, y la voy a dejar a temperatura ambiente. Una vez que esté a temperatura ambiente, la pongo a montar con varillas. Le estoy dando el punto para que quede otra vez lisa. Y ahora le voy añadiendo 200 gramos de mantequilla sin sal, también a temperatura ambiente. Es súper importante que tanto la crema como la mantequilla estén a temperatura ambiente, porque si no te puede ocurrir que se corte. Si se te corta, no te preocupes, que se recupera súper fácil. Solamente tienes que calentar el bowl por fuera con un soplete, por ejemplo, y sigue montando y verás que se recupera. Tiene que quedarte esta textura. Y es que la crema muselina de vainilla es una pasada, está deliciosa. Bueno, mira, este es el punto que te tiene que quedar. Está perfecta. Y ahora lo que tienes que hacer es verterla sobre una manga pastelera. Yo estoy usando una manga pastelera desechable y la voy llenando con la crema. Y ahora vamos a preparar las capas de bizcocho. En este caso es un bizcocho de aquás, es decir, un bizcocho de claras y frutos secos. Primero voy a dibujar los discos de mi bizcocho. He tomado un aro de 16 centímetros de diámetro y dibujo con un lápiz en un papel de hornear dos discos iguales. Tienes que tomar en total 3 láminas de papel de hornear y dibujar en total 6 discos, porque son 6 capas de bizcocho las que lleva esta tarta. Por otro lado, tomo 50 gramos de almendra triturada y 50 gramos de avellana triturada. Yo la he triturado con un procesador de alimentos, con una picadora. Puedes añadir solamente almendra si quieres o solamente avellana. Y le añado ahora 2 gramos de canela en polvo y 1,5 gramos de sal. 27 gramos de harina común de todo uso y lo mezclo un poco con una cucharilla. Por otro lado, pongo a montar con varilla 6 claras de huevo, de los mismos 6 huevos de los que he utilizado antes las yemas para hacer la crema, y cuando veas que empiezan a espumar, ve añadiéndole poco a poco 130 gramos de azúcar mientras siguen montando.
hasta que obtengas un merengue de picos suaves. No hace falta que esté demasiado firme, simplemente con que no se mueva al mover el bol, ese es el punto que tienes que conseguir. Y ahora añadimos sobre este merengue la mezcla de frutos secos. Ahí va. Y con movimientos envolventes, para que no me pierda mucho aire el merengue, voy mezclándolo todo hasta obtener una mezcla homogénea. Ahora la vierto sobre una manga pastelera. No es obligatorio usar manga, pero es más fácil, porque ahora voy haciendo espirales de crema de bizcocho sobre cada disco que he dibujado antes. Es importante que hagas los discos finitos, ¿vale? No le abras un agujero muy grande a la manga, porque esta receta está muy ajustada a esta cantidad y a este tamaño de tarta, tanto la crema como el bizcocho. Y si haces los discos más grandes o el bizcocho demasiado grueso, no te va a dar suficiente bizcocho ni suficiente crema. Bueno, pues así hago lo mismo con los dos primeros discos y en total, pues ya sabes, he formado 6 discos de bizcocho. Ahora los he horneado a 180 grados unos 12 minutos o justo hasta que veas que empiezan a dorarse. Así tienen que quedar. Y deja que enfríen sobre el papel. Ahora voy a enseñarte a montar la tarta. Bueno, yo la he montado dentro del mismo aro de 16 centímetros donde he dibujado antes los discos. Y le he puesto dentro una lámina de acetato. Si no tienes un molde como este, realmente tampoco es necesario. Puedes montar directamente la tarta sobre un plato con mucho cuidadito de que te quede recta y luego la vas alisando con una espátula hasta que quede bonita. Pero yo, como lo tengo, pues prefiero hacerlo así. ¿Y cómo se monta la tarta? Pues pongo un plato en el fondo y coloco la primera lámina o disco de bizcocho de aquas. Ahí va bien. Y le pongo un poquito de la crema. Importante lo que te he dicho antes, ¿vale? Esta receta está muy ajustada en cantidades, así que no le pongas demasiado crema. Le pones una capita finita. Ten en cuenta que son 6 capas de bizcocho y te tiene que dar para todas. Así vas alternando entre capas de bizcocho y de crema muselina hasta que llegues a la última capa. Y esta última capa no va cubierta de crema, sino que lleva un poco de mermelada de albaricoque o de melocotón. Repártela con una espátula, una capita fina. Así está bien. Y ahora llévate la tarta al congelador durante 1 hora o a la nevera durante 2 o 3 horas para que se asiente. Mientras voy a tostar unas láminas de almendra. La esparzo bien sobre un papel de hornear y a 140 grados con mucho cuidado, que se quema rápido hasta que queden doraditas. Ahora, si has hecho la tarta en un molde como yo, retira el disco de metal, pero no retires la lámina de acetato de plástico, déjasela puesta. Y voy a derretir 50 gramos de chocolate negro en el microondas, ya sabes, de 30 en 30 segundos para que no se te queme, hasta que quede bien fundido. Te tiene que quedar así, bien fluido. Y rellena con el chocolate o bien una manga desechable o bien un cornet de papel. Te dejo aquí arriba a la derecha cómo puedes hacer uno. Y reserva. Pon a batir en un bowl una clara de huevo porque vamos a hacer una glasa real. Una vez que veas que ya ha montado, como veis yo lo estoy haciendo a mano porque no merece la pena para una clara, le voy añadiendo cucharadas de azúcar glass. Este glaseado es súper sencillo. Tienes que ir añadiendo azúcar glass y removiendo hasta alcanzar el punto justo del glaseado. Yo le he puesto en total 10 cucharadas de azúcar glass hasta conseguir el punto, que tiene que ser este, bien denso. Dependerá mucho del tamaño del huevo y de la cantidad de clara. Bueno, ahora vierte el glaseado sobre la tarta. Recuerda que no he retirado todavía la lámina y la muevo un poquito hacia los lados para repartir bien el glaseado. Como ves, le han quedado algunas burbujitas, pero esto se arregla con una aguja o un alfiler. Lo pasas por el glaseado con cuidadito y retiras las burbujas más grandes. Y ahora viene la parte más técnica, que es tienes que hacer circulitos concéntricos con el chocolate fundido.
Si te tiembla el pulso, tienes que ir con decisión. Es muy cómodo agarrarse la muñeca con la que estás dibujando con la otra mano. Y eso va a hacer que mantengas un pulso más firme. Ve sin miedo y con decisión porque es mucho más fácil de lo que parece. Bueno, pues ya tengo hecho el dibujo con el chocolate y ahora con una brocheta tengo que marcar 4 líneas en los 4 puntos cardinales, ¿vale? Con ángulos rectos, desde el centro hacia afuera las 4, como estás viendo. Y entre una y otra, importante, limpia la brocheta con una servilleta para que te quede el dibujo bien limpio. Y una vez que he marcado los 4 puntos cardinales, en medio de cada 2 líneas dibujo una tercera también del centro hacia afuera. Y fíjate qué bonito cómo se va formando la estrella. Este diseño es el diseño clásico de la tarta Esterházy y es el diseño de una tela de araña. Así, vale. Y ahora entre cada 2 líneas lo hago al revés, de fuera hacia adentro, con cuidadito de no descentrar mucho. Y fíjate qué bonito queda. Y termino de decorar mi tarta, ya sabes, limpiando con una servilleta entre línea y línea. Y esta vez hacia adentro todas. Y la verdad es que es una forma de decorar preciosa y te sirve además para decorar cualquier bizcocho, cualquier pastel que hagas en casa. No hace falta que sea esta tarta. O incluso una milhoja de hojaldre y queda pues muy bonito, ya lo ves. Bueno, ya la tengo lista, ha quedado preciosa y ahora sí le retiro la lámina de acetato con mucho cuidadito de no estropear el diseño. Y ahora toma las almendras laminadas que teníamos reservadas y con la mano las vas colocando sobre el lateral de la tarta, cubriéndola por completo. Donde veas huecos le vas añadiendo más almendritas y ya tienes lista la tarta. ¿Has visto que es fácil? Como veis, yo la he decorado con 3 avellanitas en el centro y ha quedado preciosa. Como casi todas las tartas, está mucho más rica al día siguiente. Y nada más, solo me queda agradecerte una vez más que hayas elegido mi receta y ya sabes, si quieres que siga subiendo cosas tan bonitas y tan ricas como esta, porfa, suscríbete a mi canal. Un besito.